21 muertos. Gobierno colombiano atribuye atentado terrorista al ELN. Éxodo masivo. ONU advierte riesgo de malnutrición en venezolanos migrantes. Ingreso irregular. Un fallecido dejó intento de sabotaje a planta eléctrica en Carabobo. Estado crítico. Federación Farmacéutica acusa al gobierno nacional de la crisis en el sector. Crece el escándalo. Denuncian por abusos sexuales a fallecido sacerdote chileno conocido por ayudar a los más desfavorecidos. Regresan a la final. Leones completaron barrida a Caribes en Puerto La Cruz. Estreno. Ariana Grande lanzó finalmente su nuevo videoclip. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes y bienvenidos. Milagro Zambrano y Lirio Pérez estamos aquí para informarles. Comenzamos de inmediato. En Colombia, el gobierno atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional la autoría del atentado terrorista perpetrado la mañana de este jueves contra una escuela de cadetes de la policía localizada al sur de Bogotá y que causó la muerte de al menos 21 personas, incluido el atacante, y dejó 68 heridos. Además, las autoridades ya capturaron a un hombre que estaría implicado en este ataque. Sol Suárez Jaramillo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más detalles. Adelante, buenas tardes, Sol. Buenas tardes, amigos de Venevisión. Pues Colombia amanece totalmente conmocionado y triste, precisamente pues por el atentado terrorista que vivimos ayer sobre las 9:30 de la mañana, cuando un carro bomba estalla en la Escuela General Santander, escuela en donde muchos jóvenes se forman para finalmente en un futuro ser los policías oficiales de nuestra nación, nuestros héroes de la patria. Les cuento que hace pocos minutos las autoridades colombianas empiezan a dar los principales detalles de esta investigación ya oficiales. Confirman entonces que José Aldemar Rojas pues, es el autor material de este hecho. Es un hombre que pertenece al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, conocido por el mundo. Recordemos que este es un grupo armado que ha estado delinquiendo en nuestro país durante más de 4 décadas, precisamente con actos terroristas, con masacres, con muertes, causando mucho dolor a nuestro país. Este señor pues se clasificaba a sí mismo como explosivista dentro de este grupo armado Armángel de la Ley, y pues al parecer era el que dictaba clases a los demás guerrilleros para llevar este tipo de manipulaciones de artefactos o de actos terroristas. En 2015 también esta persona buscó, a partir de ese momento, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en 3 oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC que querían acogerse a un proceso de paz. Es decir, que esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales. También se confirma la primera captura de este hecho oficial y se trata del señor Ricardo Carvajal. Al parecer fue el primer colaborador de este hecho junto con José Aldemar Rojas y pues ya está en manos de las autoridades colombianas. En las próximas horas será judicializado por homicidio culposo y por terrorismo. También hacen las autoridades colombianas un reporte sobre las víctimas de este hecho. Quedaron finalmente 21 personas fallecidas y más de 68 heridos. Poco a poco, mientras transcurren las horas, pues los heridos están siendo dados de altas y trasladados a sus casas. Sin embargo, pues en estos momentos hay personas todavía muy graves
salud, algunos con pronóstico médico reservado precisamente por la gravedad de sus heridas, están siendo atendidos en los diferentes hospitales de Bogotá, la capital colombiana. Esto, por supuesto, es una información en desarrollo. Poco a poco se van conociendo mucho más detalles de cómo ingresa este vehículo de forma violenta y cómo después de la explosión se logra detectar por su mano izquierda al autor material de este hecho. Nosotros vamos a seguir informándoles a ustedes paso a paso de lo que siga revelando las autoridades colombianas. Desde Bogotá, Colombia, este es un informe de Sol Suárez Jaramillo para Venevisión. Muchísimas gracias, Sol. Decenas de personas acudieron anoche a la Escuela Policial General Santander en Bogotá para rendir tributo a las víctimas del atentado terrorista y clamar por justicia. Juan Jacobo Castellanos, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía la información. En la puerta de la Escuela de Cadetes General Santander, en donde permanecen a media asta las banderas de Colombia y de la Policía Nacional como símbolo de duelo, decenas de ciudadanos con rosas blancas y velas encendidas rindieron un emotivo homenaje a las víctimas del ataque terrorista. A la vigilia se unieron varios policías en servicio. Y saber que hay personas que tienen corazón para hacer esto con unos niños, porque ellos son unos niños que se vienen a formar para tratar de arreglar este país. Le duele a uno la patria, que hagan esto con unos niños, vienen a estudiar, vienen a formarse. Estaban desarmados, ¿por qué les hacen eso? Duele la patria. Durante la noche varios alumnos de la escuela abandonaron las instalaciones con permiso, entre otras cosas, por la condición en que quedaron sus dormitorios tras la explosión del carro bomba que le cegó la vida a varios de sus compañeros. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que durante su gestión egresarán 100.000 nuevos médicos de la recién creada Universidad de las Ciencias de la Salud. Para seguir avanzando, y hay una gran meta que tenemos que cumplir en estos 6 años, llegar a 100.000 médicos integrales comunitarios formados y graduados con su título en la mano, prestándole servicio al país y al pueblo. 100.000 nuevos médicos. Tenemos que llegar. Y de esos 100.000, 50.000 especialistas, un ejército de especialistas. El primer mandatario nacional aprobó recursos para la protección de las madres gestantes en todo el territorio. Para la implementación del plan concertado para la reducción de la morbilidad grave y mortalidad materna, fortaleciendo la ruta materna y las salas de parto con enfoque del parto humanizado. Cuidar a la madre, cuidarla, es una de las metas que nos hemos establecido con el sistema de Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud. Les agradezco todo su apoyo en la planificación de las políticas para proteger a la mujer parturienta, a la madre. Fortalecimiento de la ruta materna, con mejoras en la infraestructura y equipamiento de establecimientos de atención obstétricas, accesibilidad a la anticoncepción segura y oportuna. Todas las líneas estratégicas, línea estratégica número 1, fortalecimiento de la ruta materna. Aquí me están haciendo una solicitud de recursos cuantiosos para este año. Yo quiero ver resultados. Ministro, yo le voy a aprobar estos recursos, pero quiero ver resultados con el esfuerzo de todos. Como digo yo, juntos todo es posible. Me hacen una solicitud de 639 millones de bolívares aprobado para la mujer venezolana. Aprobado. Para la madre, que es decir, para la madre, es decir, para el niño, para la niña, aprobado. El presidente de la República le dio la bienvenida a 500 nuevos médicos provenientes de Cuba en el marco del convenio de cooperación binacional. En Táchira, gremios y sociedad civil iniciaron el ciclo de cabildos abiertos en apoyo a la Asamblea Nacional. Durante el primer encuentro, los tachirenses clamaron mejoras en los servicios públicos y abastecimiento de gasolina. Marinette Glot nos amplía los detalles. La Plaza Los Mangos de San Cristóbal fue el punto de encuentro del primer cabildo abierto en Táchira.
Según el diputado Sergio Vergara, en el Estado hay esperanza y compromiso para lograr la Venezuela de todos. La gente tiene esperanza, pero tiene ansiedad por alcanzar el cambio. La gente necesita que se produzca la transición. Petra Táchira, docentes, médicos, dirigentes estudiantiles, políticos y sociedad civil se hicieron presentes en el primer cabildo abierto de la Plaza Los Mangos. Los diferentes sectores sostienen que permanecerán unidos. Este mensaje tiene que traspasar la frontera, llegar a Ecuador, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Colombia, a Argentina, a Uruguay. Venezuela le abre de nuevo los brazos a sus hijos. Vengan para que ayuden a la reconstrucción de esta nación. En los próximos días se tienen previstos cabildos abiertos en la frontera con Colombia y en poblaciones como Lobatera, Michelena, Colón, Palmira y Táriba. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció un intento de sabotaje la madrugada de este jueves en la planta centro ubicada en el estado Carabobo, que dejó como resultado la muerte de uno de los 5 presuntos delincuentes implicados. Este grupo de personas ingresaron en esta planta, en planta centro, y procedieron a hacer unos cortes iniciales. Sin embargo, fueron detectados por las fuerzas militares, la Guardia Nacional de Venezuela, y hubo un enfrentamiento. En ese enfrentamiento tuvo como saldo de 3 guardias nacionales heridos. Lamentablemente fueron heridos 3 guardias nacionales, sin embargo fue abatido uno de los delincuentes, se murió un delincuente y fueron capturados otros 5. El titular de la cartera eléctrica aseguró que los ataques están dirigidos por la derecha venezolana con el fin de crear caos y desestabilización de cara al 23 de enero. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió del alto riesgo de malnutrición que sufren muchos de los venezolanos que han dejado el país a consecuencia de la crisis económica y política. Además, se ofreció ayudar al gobierno nacional si éste lo solicita. Una fuente oficial subrayó que se teme que el éxodo masivo, uno de los mayores en la historia de Latinoamérica, continúe en 2019. El portavoz confirmó que por ahora Venezuela no ha solicitado la ayuda del PMA, que no puede asistir al país si éste no lo autoriza, por lo que los principales programas de ayuda se centran en Colombia, donde el programa de la ONU ha asistido a 290.000 migrantes en zonas fronterizas y en Ecuador 107.000. La ayuda se dirige principalmente a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, con falta de acceso a los servicios básicos y que no saben dónde van a o pueden obtener su siguiente comida. En España se cumple el 5.º día de búsqueda de Julen, el niño de 2 años que cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad el pasado domingo en la localidad de Totalán, en Málaga. A las cercanías del lugar de rescate ya llegó la máquina perforadora que excavará 2 galerías verticales previstas para alcanzar la zona donde presumiblemente permanece atrapado el menor. Por el momento la maquinaria no ha empezado a trabajar porque su acceso a donde se encuentra el agujero está resultando una tarea compleja por ser una montaña con muchas curvas y pendientes. Originalmente las autoridades habían previsto cavar un solo túnel, pero han apostado por hacer otro para tener más posibilidades de llegar al niño. Los técnicos confían en ubicar a Julen antes del lunes, aunque han surgido dificultades con el terreno al hallarse un macizo rocoso que está retrasando las labores. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, por crisis política, Donald Trump cancela viaje de delegación estadounidense a importante foro económico mundial. Los detalles en breve, ya venimos. Columba Andara necesita con urgencia donantes de sangre tipo ORH negativo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por el número 0414-174-4415. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, rechazó los llamados a paralización de actividades por parte del sector y aseguró que se han cancelado los pagos con interescalas. Diana Vázquez con el reporte.
Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Se realiza la firma del convenio con la Asociación Venezolana de Educación Católica, donde Isturiz asegura que no existen motivos para que los docentes dejen de asistir a las aulas de clases y quienes lo hagan es porque están a favor de desestabilizar el gremio. No tiene ningún motivo ningún maestro de fe y alegría para pararse, a menos que esté en la conspiración de desestabilizar. Hay una línea laboral de desestabilización, vamos a estar claros. Y claro, si yo fuera un conspirador y quiero desestabilizar, lo primero que yo quisiera parar la educación. ¿Por qué razón? Porque tiene el mayor número de trabajadores. La mayor nómina de este país es la educación. El que quiera utilizar a los trabajadores para conspirar, su blanco fundamental es la educación. Y no han podido ni podrán. Por su parte, Trina Carmona, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, asegura que el sector atraviesa por dificultades económicas, lo que ha obligado a varios de estos docentes a abandonar sus puestos. Nuestro reto es poder seguir acompañando a los trabajadores, docentes, administrativos y obreros, que son los que han estado bien afectados por la situación económica y son los que hemos tenido ya que despedir en algunos casos porque han salido de las escuelas buscando otras alternativas de mejora económica porque ya lo que reciben no les alcanza y eso nos ha preocupado. En este caso nosotros tenemos el compromiso con el convenio, las escuelas que son subvencionadas, de poder seguir apoyando y estar ahí presente con las escuelas, atendiéndolas desde el convenio con los recursos que vienen para cancelar al personal docente, administrativo y obrero. Ya sabemos que están las escalas actualizadas que van a permitir en este momento poder actualizar esos sueldos que hasta la fecha realmente han sido muy escasos, muy pocos, para poder cubrir las necesidades básicas del personal. Se pudo conocer que este año más de 660 planteles educativos recibirán al menos 2.306 millones de bolívares soberanos, de los cuales 172 son de fe y alegría. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Diana, gracias. El presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos, expresó que el sector farmacéutico inició el año 2019 en estado crítico. Indicó que las políticas económicas establecidas por el gobierno son los máximos causantes de la crisis en el país. La situación evidentemente es sumamente crítica. Cuando tú ves un dólar, el innombrable, cómo ha ido subiendo el dólar innombrable, cuando el 98% de los insumos o un 95% de los insumos que utiliza la industria farmacéutica y que utiliza todo el sector son productos importados, materia prima importada, imagínate tú dónde van a llegar los precios de los medicamentos. Porque lamentablemente, mira, el máximo enemigo que tiene el gobierno no es la comunidad internacional, el máximo enemigo son las políticas económicas establecidas por el gobierno. Pues lamentablemente la gente no puede ya vivir. Además, manifestó desconocer la proyección de unidades de medicamentos para este año. La proyección de este año ni siquiera la sabemos, solamente te puedo decir que la parte de la industria transnacional prevé que solamente va a tener un 2% de participación en el mercado este año. Imagínate tú lo que son las nuevas drogas, las nuevas moléculas, medicamentos que nosotros necesitamos, porque eso es un grave error cuando dicen, no, es que somos nacionales, cosa que es mentira, ¿no? Porque el gobierno sale a comprar muchos medicamentos afuera, pudiendo producirlos aquí en Venezuela. Asimismo, Ceballos exhortó al gobierno a tomar medidas económicas que permitan el funcionamiento de las empresas. Comunidades del sector Sabaneta y La Pomona de Maracaibo denuncian que tienen más de 15 días sin recibir agua potable en sus hogares y exigen a las autoridades frenar la especulación de los camiones cisterna. Jenny Soto nos amplía los detalles. Desde el 2 de enero a los habitantes de esta zona de la capital zuliana no les llega el agua por tubería. Manifiestan que tienen que ingeniárselas para conseguirla. Caótica mía, por aquí sufrimos con el agua. Aquí estamos como en el desierto Sahara, por aquí ni nada, ni agua y los teléfonos sirven. Tenemos que acudir cuando le llega el agua a él o llega el agua a otra señora abajo del 5 y 6, que la hija mía va a surtirse ahí de agua y si no tenemos que comprarla bien cara, ¿qué más? Consideran que hoy en día tener el vital líquido es un lujo, ya que tan solo llenar una pipa de agua les cuesta hasta 600 bolívares soberanos y les dura apenas un día. Entonces a veces tienes que dejar de comer algo para comprarte 2 pipitas y si laváis ropa, al otro día 2 pipitas más y así te mantenéis, mija. Las cisternas van por allá y hay veces no quieren llenar pipas sino tanques.
Entonces cada pipa 600 bolívares. ¿De dónde va a sacar ahorita efectivo si el efectivo se escaseó nuevamente? Vecinos también señalan que se han visto severamente afectados por la falta del gas y las fluctuaciones del servicio eléctrico, por lo que exigen a las autoridades mayor atención. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, nueva colaboración. Sebastián Yatra se unió a Reik para cantar Un Año. Los detalles en breve. Ana Luisa Castillo requiere con urgencia amoxicilina de 500 miligramos en cápsulas. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-657-6287 o al 0416-722-3713. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Foro Penal venezolano alerta a la Asamblea Nacional que los responsables de violaciones a derechos humanos no pueden ser beneficiados por una ley de amnistía. Manuel Covela nos ofrece detalles. Manuel, adelante. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. El contacto lo realizamos con Gonzalo Jimiop. Él es director vicepresidente del Foro Penal, organización que hoy está alertando sobre precisiones que debe tomar en cuenta la Asamblea Nacional en el proyecto de ley de amnistía que aprobó el pasado martes. ¿Cuáles son? Destacamos especialmente que la amnistía como mecanismo de la justicia transicional debe evitar a toda costa que se conceda amnistía por las razones que sea, incluso por razones de conveniencia política, a quienes hayan incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Le estamos también pidiendo a la Asamblea Nacional que trate de no mezclar las cosas. Una cosa es la amnistía como un mecanismo dirigido a favorecer a quienes han sido víctimas de prisión o de persecución injusta para exculparlos de cualquier delito que les haya sido injustamente atribuido en relación a determinados hechos de trascendencia política, y otra cosa son los mecanismos de justicia transicional que en determinados contextos pueden brindar incentivos o beneficios a quienes, habiendo cometido graves violaciones a los derechos humanos o habiendo cometido crímenes, acepten su culpa y estén dispuestos a reinsertarse a la sociedad. Bien, muchas gracias, doctor. Son entonces declaraciones de Gonzalo Jimiop, director vicepresidente del Foro Penal venezolano, quien está haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para que aclare los efectos prácticos y jurídicos para una correcta aplicación de la amnistía a propósito del proyecto que aprobó el pasado martes en sesión ordinaria. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Pasamos a las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Nicaragua. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Aguer Hurtado, renunció a su cargo, siendo la segunda dimisión formal de un funcionario del Poder Judicial en una semana. Por el momento se desconocen los motivos de la renuncia, que se conoció será aceptada por el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde el pasado abril del 2018, según reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, la organización Amnistía Internacional aseguró que la creación de la Guardia Nacional, un proyecto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver la inseguridad en el país, contradice el derecho internacional de derechos humanos. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que da paso a la formación de esta institución, muy criticada por organismos nacionales y extranjeros por considerar que perpetúa la militarización del país y la llamada guerra contra el narcotráfico. En Perú, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo de investigación del caso Lavallato en ese país, presentó un recurso para anular la medida que aparta al juez Richard Concepción Carguancho de la investigación contra la líder opositora Keiko Fujimori. La segunda sala de apelaciones nacional, el magistrado creó dudas sobre su imparcialidad al adelantar opinión ante los medios sobre el caso de presunto lavado de activos vinculado con aportes de la constructora brasileña Odebrecht
que se sigue a Fujimori y a un grupo de personas vinculadas al partido Fuerza Popular. En Chile, los jesuitas informaron haber recibido una denuncia de abusos presuntamente cometidos por el sacerdote Renato Poblete, un emblemático capellán que se destacó por ayudar a los más desfavorecidos y quien falleció en 2010. En un comunicado, indicaron que la presunta víctima es una mujer que señala al religioso de cometer situaciones abusivas en el ámbito sexual, de poder y conciencia, entre 1985 y 1993, cuando ella tenía entre 19 y 20 años. 2 bombarderos tácticos rusos colisionaron este viernes durante un vuelo rutinario sobre el mar del Japón sin causar víctimas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los pilotos lograron eyectarse de sus cabinas y están siendo buscados por equipos de rescate desplegados en la zona del incidente. Los 2 aviones pertenecen a la unidad de las Fuerzas Aeroespaciales en el Lejano Oriente y ninguno llevaba municiones a bordo. En Argentina, las autoridades locales e israelíes hicieron un homenaje por el 4º aniversario de la muerte de Alberto Nisman, quien fuera fiscal de la causa del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994 y en el que murieron 85 personas. Pocos días antes de aparecer muerto en el baño de su casa con un disparo en la cabeza, Nisman había acusado públicamente a la expresidenta Cristina Fernández de encubrir a los sospechosos iraníes del ataque por intereses geopolíticos y comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló un viaje previsto de la delegación de su país al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, una semana después de anunciar que no acudiría si proseguía la crisis política que ya ha provocado 27 días de cierre parcial de la administración federal. La de Trump no será la única ausencia notable en este evento, ya que el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra británica Theresa May han anunciado que no asistirán. En Holanda, una sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional le dio la razón a la fiscal y ordenó mantener en prisión al expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y a su exministro de Juventud, Charles Blé Gaudet, pese a la retirada de cargos el pasado martes por crímenes de lesa humanidad. El expresidente marfileño, que ha pasado 7 años en la prisión de La Haya, estaba acusado por la violencia postelectoral desatada en su país, a finales del 2010, cuando él y su contrincante se declararon ganadores de las elecciones. En Japón, la situación legal de Carlos Ghosn puede complicarse aún más al conocerse nuevas irregularidades denunciadas por Mitsubishi, una de las firmas que llegó a dirigir y a la que acusó de haber recibido pagos ilegales no autorizados. Ghosn, de 64 años, está detenido en Tokio desde el pasado 19 de noviembre, pero por sus actuaciones en Nissan Motor, firma que también presidía. Amigos, con esto hacemos una nueva pausa. Al regreso, el Barcelona está en cuartos. El conjunto culé se recuperó de la derrota en la ida. Los detalles en minutos. No se aparten, ya venimos. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol criollo porque los Leones del Caracas barrieron a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz y regresan a la final luego de 8 temporadas. Nos vamos al Alfonso Chico Carrasquel porque en el 8º episodio, con el juego igualado a 0 carreras, Félix Pérez disparó cuadrangular de 2 carreras para poner arriba a los melenudos, que más tarde ampliaron la diferencia con otro vuela cerca de Ramón Cabrera. Y en el 9º, con un imparable remolcador de Isasi Tejeda. De esta manera, el conjunto capitalino regresa a la final de béisbol venezolano luego de 8 temporadas. 2010 fue su última presentación en la última fase del torneo, cuando derrotaron en 7 juegos a los Navegantes del Magallanes. Gloriosos Leones. Seguimos en Valencia. Los Navegantes del Magallanes evitaron la eliminación tras derrotar a Cardenales de Lara 3 carreras por 0. En el 6º episodio, cuadrangulares consecutivos de Luis Torres y Ezequiel Carrera le dieron la ventaja a la nave.
Ya para el octavo episodio, Alex Romero amplió la ventaja con el sencillo productor para terminar forzando a un sexto compromiso. En España, el Barcelona sentenció su clasificación en los cuartos de final de la Copa del Rey, goleando al Levante 3-0. Dembélé anotó los dos primeros tantos, uno en el 30 y el segundo un minuto después. Lionel Messi cerró la cuenta goleadora en el minuto 54 de juego. Cabe destacar que este viernes se verá si el club azulgrana entra o no en el sorteo de cuartos de final, teniendo en cuenta que el club granota presentará una denuncia por eliminación indebida de Chumi en el partido de ida. Y en el deporte blanco, Rafael Nadal estuvo imponente en la tercera ronda del Abierto de Australia para derrotar en 3 sets al australiano Alex de Minaur. El español solo se dio 7 juegos para finalizar con parciales de 6-1, 6-2 y 6-4. Ahora Nadal se enfrentará en la tercera ronda ante el checo Tomás Berdych. Y cerramos en la rama femenina porque Angelique Kerber derrotó cómodamente a Kimberly Birrell con parciales de 6-1 y 6-0. 58 minutos duró el encuentro en el que la número 2 del ranking se impuso ante la australiana. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ariana Grande y el lanzamiento del video Seven Rings, el cual ocupa el primer lugar en tendencias de YouTube. Seven Rings apunta a convertirse en un nuevo éxito del artista. En su nuevo single, la cantante se refiere a los famosos 7 anillos de compromiso que les regaló a sus amigas como muestra de su amistad. El video cuenta con más de 6 millones de reproducciones a menos de 24 horas de su publicación y sigue sumando vistas. Y el duque de Edimburgo salió ileso de un aparatoso accidente de tránsito. El príncipe Felipe, esposo de Isabel II de Inglaterra, sufrió un accidente de tránsito cuando conducía un Range Rover en los alrededores de una finca al este de Inglaterra en donde la reina y su familia pasan las vacaciones. El vehículo del duque de 97 años se volcó al intentar evitar el choque con otro automóvil. Las 2 personas que estaban en el otro vehículo presentaron heridas leves, mientras que el esposo de la monarca británica se encuentra en perfectas condiciones, según lo certificó el médico. Seguimos con noticias de la familia real de Inglaterra. Los duques de Sussex volvieron a romper el protocolo demostrando su amor. El príncipe Harry y Meghan Markle asistieron a un espectáculo del Circo del Sol y no dudaron en darse muestras de cariño. Las cámaras capturaron a Harry dándole su mano a Meghan para que ella la tomara. Los duques de Sussex asistieron a este show para apoyar una organización benéfica que apoya a niños y jóvenes afectados por el VIH. Para esta noche de magia, Meghan eligió un vestido de lentejuelas azul marino con mangas 3/4, con el que puede lucir su look de embarazada. Medios especulan que la duquesa ha dado pistas del sexo de su primer hijo a través de sus atuendos, ya que con bastante frecuencia ha utilizado vestidos donde predominan los colores verde y azul. Para cerrar, los dejo con el estreno del videoclip de Un Año, tema interpretado por Sebastián Yatra y Rey. Al frente de la dirección de este video está el venezolano Nuno Gómez. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a ver. Hacemos otra pausa. Al regreso en entrevista a Venevisión, Liz Flores estará conversando con el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un honor estar con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de Entrevista Venevisión nos acompaña Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo, con quien vamos a conversar algunos temas de interés. Por supuesto, le damos la bienvenida a las pantallas de Venevisión. Y justamente, ministro, estamos aquí porque usted está en el centro de la noticia, tomando en consideración que esta semana, durante la presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República hizo anuncios relacionados con el tema salarial.
salarial. Él decidió incrementar el salario mínimo de 4.500 a 18.000 bolívares. Desde su punto de vista, que está en el área laboral, ¿cuál cree usted que es el impacto que puede tener esto dentro de lo que es el presupuesto familiar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Venevisión, de la entrevista en Venevisión. Yo lo vengo diciendo, no es un simple aumento salarial. El presidente utilizó el segundo factor de corrección, así mismo lo llamó, con relación a la relación del petro y su anclaje al Bolívar, el Bolívar soberano, el anclaje al petro. Y estableció un nuevo valor del petro en bolívares soberanos y está en 36.000 bolívares soberanos. Por lo tanto, cuando se mantiene la paridad, o sea, el valor del salario mínimo, en medio petro, es lo que nos da a nosotros los 18.000 bolívares como salario mínimo. Aquí tenemos más o menos la evolución que ha venido pasando el bolívar soberano, el salario mínimo, desde el 1 de septiembre, cuando se entró en vigencia el primer salario en el marco de la reconversión monetaria, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. En aquel momento tuvimos un incremento de casi 6.000% en términos de lo que fue el salario, cuando establecimos el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. Luego, en diciembre, el 1 de diciembre, se hizo el primer factor de corrección y el salario mínimo se fijó en 4.500 bolívares soberanos, que fue un incremento de 180% aproximadamente. Y ahora, pues a partir del 15 de enero, entró en vigencia el nuevo factor de corrección, se ajusta el salario mínimo en 18.000 bolívares soberanos, lo cual implica un incremento del 300%. ¿Okay? Y eso tiene que ver, o sea, ¿cuál es el impacto en términos del ingreso del salario de los trabajadores? Bueno, implica la búsqueda o lo que persigue el presidente Nicolás Maduro, es que el salario sea capaz de mantener la capacidad de compra del salario, el poder adquisitivo del salario, en medio de una locura desatada con los precios, que siguen teniendo los sectores de la oligarquía, los que monopolizan la producción, la distribución. En el plano de la guerra económica, nosotros hemos venido obteniendo importantes victorias en lo político, hemos estabilizado la situación política del país, tenemos instituciones legitimadas a través de un conjunto de procesos electorales en los años 2017 y 2018, avanzamos en lo social y en el terreno de la economía estamos pasando a la ofensiva con el programa de recuperación económico-social, crecimiento y prosperidad. Pero en ese terreno donde el enemigo es fuerte y es donde combate con mucha fuerza, nosotros estamos defendiendo el salario de los trabajadores y el ingreso de la familia. En la misma proporción se da las pensiones. Constitucionalmente está establecido que las pensiones son equivalentes al salario mínimo, de modo que el ajuste se hace en el salario mínimo, en las pensiones, y a partir del salario mínimo, lo dijo el presidente con absoluta claridad, todas las escalas de todas las tablas salariales del país se ajustan en esa misma, digamos, proporción. Se van ajustando en todos los niveles y en todos los pasos de todas las tablas salariales que existen hoy en el país. ¿Cómo va ese proceso de ajuste de las tablas salariales, particularmente en el sector público? ¿Qué sectores de la economía se les ha incrementado? ¿Qué sectores del área pública? No, todos los sectores tanto de las empresas del Estado como de la administración pública se hace el ajuste del salario. El presidente dijo que era automático y de verdad que es así. Por ejemplo, ya a finales de este mes, la administración pública cobra, los trabajadores y trabajadoras de la administración pública cobran con el nuevo salario incrementado, ¿no? A partir del incremento de la tabla en la misma, digamos, proporción que se está haciendo. Ayer lo anunciaban los compañeros de educación básica, ¿no? Cómo se trabajó y ellos comienzan a cobrar también ese incremento del 300% y hablaron de las interescalas, etcétera. Vienen anuncios en el sector universitario. Y en todos los sectores de las empresas del Estado y de la administración pública tiene que hacerse ese proceso, ¿no? Tú te refieres al sector público y es así.
Yo siempre insisto en lo siguiente, frente a manipulaciones, no hay una sola tabla salarial, hay muchas tablas salariales. La educación universitaria es distinta a la educación media, por ejemplo, y básica, ¿no? Y de educación inicial. La de PDVSA es distinta a la de SIDOR y a la de la administración pública. En fin, hay muchas tablas, la construcción, tablas que se han venido construyendo y ajustando. Y en este momento las instituciones del Estado y las empresas del Estado están en ese proceso de adecuación de esos salarios. Al principio de la entrevista usted hizo referencia al tema de los precios. En torno a esta situación de alza constante de precios ha surgido un debate a nivel nacional a raíz del anuncio hecho por el presidente de la República en torno al incremento del salario mínimo. Hay voceros de la oposición y economistas que señalan que el aumento de los precios es generado por los anuncios de aumentos salariales. ¿Usted le podría explicar a los televidentes de Venevisión qué pasa con los precios, qué pasa con el salario? Sí, en una economía normal, entre comillas, pudiera decirse eso, es decir, una economía donde las leyes económicas, la oferta y la demanda, la presencia o la situación o el estado de los indicadores macroeconómicos determinen eso, pudiera decirse eso. Pero en la economía venezolana no es verdad. Aquí, en Venezuela, el factor que incide de manera rotunda en el incremento de los precios es un factor de orden político, que es el interés de los sectores oligárquicos e imperialistas en derrocar al gobierno, destruir la revolución bolivariana, desmembrar este país, etcétera. Son objetivos de orden político. Y por esa vía se dan los incrementos de los precios. Es decir, la guerra de precios que ellos desataron contra el pueblo venezolano, contra los trabajadores, contra la familia, es un instrumento de lucha política. En todo el periodo, y cuando estoy hablando del periodo, estoy hablando no de ahora, con Nicolás Maduro el último año, no, desde 2012 en adelante, ha habido un incremento de los precios de manera constante, sin tener nada que ver con los incrementos salariales. Antes de la entrada en vigencia del programa de recuperación económica, lo vimos muchas veces, los precios están subiendo todos los días. El cohete de diciembre de este año no tuvo nada que ver con el incremento del salario mínimo de 4.500 y de toda la escala que se movió en esa proporción. Simplemente fue la intención política de capturar primero lo que había en la calle y luego la manipulación con el dólar criminal, que es un factor que ha venido induciendo, decía el presidente, 74, 75% de la inflación, de la hiperinflación inducida que tenemos hoy acá en Venezuela. De modo que es un elemento de orden político. Los precios no suben solos, los precios no los está subiendo el gobierno. Yo no he visto ningún decreto de aumento de precios, pero yo sí veo el incremento de los precios todos los días, por ejemplo, de los productos de algunas empresas que no voy a nombrar aquí, pero que son grandes, que monopolizan fundamentalmente la comercialización y que controlan aspectos relevantes de la producción. Es decir, y ellos suben los precios de manera arbitraria y eso sin ninguna... Es decir, hay una locura desatada de precios, la vulneración de todos los sistemas de fijación y de sostenimiento de los precios por parte de estos sectores. Hay un tema importante, usted mencionaba que las pensiones también serán ajustadas al salario mínimo. Ya hoy están pagando las pensiones. ¿Este incremento se va a pagar en esta oportunidad o se deja para el próximo mes? ¿Se nos puede explicar eso? Y también quisiera referencia a algunos de los datos suministrados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación de su informe anual. Él mencionaba lo que fue el balance de entrega de pensiones en el año 2018, que alcanzaron 100% de pensiones para personas en edad ya no laboral. Quisiera que nos explicara esos dos aspectos. Sí, bueno, en primer lugar ya lo dije, ¿no? El incremento de pensiones, cuando se eleva el salario mínimo, se eleva en la misma proporción el monto de las pensiones. Hoy las pensiones, los que van a cobrar los pensionados, no te puedo decir en este momento con certeza si van a cobrar hoy o en la próxima oportunidad, pero en todo caso, a partir del 15 de enero, del 16 de enero realmente, comienza el cobro de las pensiones con el nuevo
salario mínimo o con el nuevo monto de la pensión, que es 18.000 bolívares mensuales para todos los pensionados y las pensionadas. Luego, fíjate, yo tengo acá el cuadro, y acá se ha visto varias veces, ¿no? Hasta el año 98 nosotros teníamos en Venezuela 387.007 pensionados y pensionadas, lo cual significó un incremento desde del 90 al 98 de 41,6%. Ahora, el otro tema es el monto de estas pensiones. Estas pensiones eran del 40% del salario mínimo, 30% del salario mínimo. Es decir, eran pensiones de hambre. A partir del año 99, cuando llega la revolución al poder con el comandante Chávez, hay un crecimiento importantísimo de las pensiones. Hemos obtenido en este periodo, desde el 99 hasta el año 2018, un 1.144% de incremento del número de pensionados. Pensiones que desde el año 99, con la Constitución bolivariana, están ajustadas al salario mínimo nacional establecido. Y hoy por hoy tenemos un número de 4.800.000 y tantos pensionados y pensionadas, que es el universo de personas que en el país tienen la edad de ser pensionados y pensionadas, mujeres de más de 55 años en adelante y hombres de 60 años en adelante. Con un dato importantísimo, para llegar a esta cobertura de 100% de pensionados y pensionadas, este derecho a la pensión es reconocido a las personas de esa edad, hayan cotizado o no hayan cotizado. Por eso se desarrolla por varias vías, por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por todo lo que es el sistema patria, el carnet de la patria, etcétera, etcétera, que se ha venido llegando a eso. Y se estima en el próximo periodo llegar a más de 5 millones de venezolanos y venezolanas, pensionados y pensionadas, para mantener precisamente el 100% de cobertura de pensiones en el país. Una de las metas que tiene planteado el Ejecutivo Nacional es mantener el empleo. En medio de las dificultades económicas, ¿cómo lograr ese objetivo? El presidente de la República mencionaba que ha logrado mantener el desempleo en 6%. ¿Cómo van a mantener esa situación de que no se incremente el desempleo en el país por las dificultades que pueden enfrentar las empresas? Son dos cosas. Hemos mantenido el nivel de empleo o los niveles de desempleo sumamente bajos en medio de una agresión económica importante y de la calidad del empleo. Estamos hablando de que un 60% de empleo formal, al contrario de la Cuarta República, cuando la ecuación era al revés, el 60% era informal. Empleo formal significa que tienen derecho a la protección social, a la seguridad social, a una jubilación, etc. Los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Produciendo, nos planteamos 4 millones de empleos más para el año 2025, ¿no? Hay un plan, por ejemplo, de poner a producir 5 millones de hectáreas para la producción agroalimentaria. Bueno, precisamente desatando las fuerzas productivas del país, lo cual implica un esfuerzo gigantesco, pero que tenemos que hacer como pueblo, como nación, como pueblo, como trabajadores, desatando esas fuerzas productivas, es que vamos a lograr mantener esos niveles de empleo, ¿no? Incluso bajando los niveles de desempleo y llegar y mantener la calidad del empleo, elevando incluso los niveles del empleo formal en el país. Se nos acabó el tiempo, ministro, pero en 20 segundos, ¿qué le podemos decir a los venezolanos en cuanto a lo que va a ser el comportamiento de la economía para este año 2019? Vamos a seguir avanzando. Nosotros, un aspecto esencial para seguir desarrollando el país y para ir construyendo el modelo económico productivo y para derrotar la guerra económica es elevar la producción petrolera. Y a eso estamos abocados con mucha fuerza. La elevación del 1.000.000 de barriles que ha dicho el presidente. Tenemos la micromisión de las Brigadas Operativas Productivas Socialistas. El hecho de que el presidente lo haya anunciado, que él mismo se va a poner personalmente al frente de la producción petrolera, implica, bueno, desatar la vía para ingresar divisas al país que nos permitan derrotar el dólar criminal y como un aspecto fundamental de la guerra económica y de la hiperinflación inducida.
Y bien, llegamos al final de Entrevista Venevisión. Le damos las gracias al ministro Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo. A ustedes, amigos, como siempre, 1.000.000 de gracias por preferir las pantallas de Venevisión para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país. Quédense con nosotros. Liz, gracias. Amigos, así concluye la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Terminamos la semana. Gracias por habernos acompañado y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz fin de semana.